Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, Lick. Buenos días. Disculpas por la hora, pero es que boté mi vaso con agua encima de la compu y se me hizo un desastre acá. Pero ya estamos. El día de hoy, les recuerdo, era para que ustedes trabajen en los ejercicios que publiqué ayer. Si ya trabajaron en ellos, pueden compartir pantalla de PSaint o si tuvieron algún problema, también pueden compartir pantalla para ayudarles. ¿Alguien va a compartir pantalla? Si no van a compartir pantalla, voy a llamar uno por uno para que me muestren la evidencia de que han trabajado. Lick, fíjese que a mí me da un error que me dice que no le declara, o sea, hasta con los suyos, los que subió, los pasé a mi PC y me dice, me tira un error que no, por eso no pude avanzar yo, porque me tira como, ya le voy a decir qué error es. Me dice error 208, variable no definida, como que no define las variables que están en dimensión y de artículo y eso. Entonces no, por eso nunca pude avanzar. Lo desinstalé, lo volví a instalar el PC y nada, entonces no sé cómo solucionar eso. Puede compartir pantalla. Voy. Voy a poner para compartir. Sí, porque no me deja. Ya está listo. En la línea 30, variable no definida y de artículo en la posición I. Pero el código. A ver, mediante su lectura, sin antes haber explicitado de qué tipo será la misma. Su perfil de lenguaje actual obliga a definir todas las variables antes de utilizarlas. Debe utilizar la instrucción definir. Suba, por favor. Y de artículo, sí. Y de artículo. Dice, ¿dónde estábamos? Debe utilizar la instrucción definir para explicitar el tipo de variable, carácter, numérica, lógica, antes de utilizarla por primera vez. Si se trata de un arreglo, el tipo se define una vez y para todo el arreglo. Ok, yo creo que usted tiene configurado su PSaint para lo que se conoce como una declaración de variables explícitas, o sea que está forzando a que se declaren las variables antes de utilizarlas. Ahí habría que revisar la configuración, ¿verdad? Para que no pase por esa revisión cuando usted compila. ¿Y dónde configuro eso, Lick? En el menú, en configurar, Sí, y luego. opciones de lenguaje, Y aquí donde. uy, tiene varios perfiles. Sí, esto está. El que está puesto es este que dice estricto. Estricto, Por sí, lo por demás, eso no sé. mismo, porque está estricto.
Debemos de probar otro tipo de perfil. Baje a ver si tiene definido algo que... ¿Dónde? Ahí ¿Aquí está, ahí mismo? está. No, ahí mismo, si no, no salga de ahí. Pruebe este que dice flexible. Sí, aquí así me funciona. ¿Cómo? De aquí ya no me pasaba. Sí, ahora sí ya me funciona. No le dé el error. No, ya no. Ah, es que no, solo No miro sé si el... se ve la... No, solo miro No, el... pero ya no Ah, es ok. error. Sí, porque solo miro el código, Ya. no miro la ejecución. Sí, pero ya no salta el error. Gracias. Sí, entonces eso es, cuando esté en modo estricto, lo va a forzar siempre a definir los tipos de datos. Sí, sí, gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? Mañana es la evaluación y entran vectores. Si bien es un cuestionario, lo que se va a colocar, entonces no van a codificar, ¿verdad? Si se evalúan los vectores. Entonces, hoy tienen oportunidad para preguntar, ¿verdad?, sobre los ejercicios que hemos visto, si no entendieron algo, algún concepto sobre este tema, para repasarlo hoy. Ya después, la próxima semana, pasamos a otro tema. Lick, la prueba Diga, siempre será en hora clase. sí, en hora clase. Recuerden que la reposición es Ok. el viernes. Habíamos quedado con hora para la reposición. No, Bueno, a ver cuántos están ahorita. 20. La repo puede ser en la noche, si están de acuerdo. ¿De qué a qué hora? Puede estar de 8 a 10. Yo no lo miro tan mal. ¿Cómo dice? Yo lo miro bien, pero no sé ¿Lo por mira qué. bien? Sí, entonces si alguien no está de acuerdo de los que van a hacer reposición, les recuerdo que es alguien, las personas que no hayan hecho alguna de las evaluaciones. Ustedes pueden reponer alguna de ellas. Lick, y las dudas de los exámenes ya la podemos ir haciendo. Hoy es miércoles, o sea, prefiero que las hagan a partir de mañana por la noche, porque yo el viernes en la mañana me voy a sentar a revisar todos esos reclamos. Al final de la clase vamos a hablar un poquito de eso. Está bien. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera compartir pantalla? Ocupa. Bye. Lick, buen día. Fíjese que yo no le entendí la lógica al ejercicio. No, la verdad me bloqueé ayer. Estuve va de buscar información ¿A cuál y no sé si usted ejercicio? puede hacer otro. Usted sí nos ayudaría a explicar otro y tal vez esos dos, ahí sí después los resolvemos. Pues para eso primero tiene que decirme usted a qué no le entendió de los ejercicios que hemos visto. Ok. Bueno, pedía usted dimensiones de las cuatro primeras, pero donde me confundió a mí es nombre y el apellido que pedía usted del cliente y cómo jalar esa información. En eso tenía yo, Déjeme bueno, ver. tengo la duda. ¿En cuál de los dos ejercicios que puse? En el primero. Ok, vamos a buscar eso. En el de nombre y los turnos. ¿A ese se Correcto. refiere? Sí, Bien. Específicamente, miren, aquí se está hablando de que se tienen 4 vectores. Aquí este es un vector para guardar los nombres. Este es otro vector para guardar los apellidos. Aquí tenemos el turno, que es otro vector. Y aquí tenemos el sueldo de cada uno de ellos, de estas personas, que también es otro vector.
Entonces aquí se especifica los vectores, nombre, apellido, turno, cuáles son los posibles valores para turno. M si el turno es en la mañana, T si es en la tarde, N si es en la noche. Y el vector sueldo. Se pide leer nombre y apellido. Seleccionar el turno desde un menú y leer el dato. Leer el sueldo. O sea, estos 4 son datos de lectura. Dice, hay un quinto vector de nombre deducción. Y ahí se va a calcular el seguro médico, el cual es una deducción que se aplica al sueldo con los siguientes porcentajes. Ahí le dan los porcentajes. Entonces, la lectura, obviamente, tiene que ser dentro de un ciclo. Ahora, el seleccionar el turno desde un menú. ¿Qué tengo yo en mi ciclo for? Le vamos a poner primero, esto de acá lo vamos a copiar. Lick, Dígame. yo hice ese código el primero, pero no sé si está del todo bueno. Si usted quiere compartir pantalla, ahí lo revisamos. Ok. Ya voy a dejar de compartirlo. Listo, puede compartir. Entonces tenemos el nombre del empleado, el apellido, el turno, la deducción, tiene el sueldo neto, el sueldo, este último es el normal, ¿verdad? Entonces los datos de lectura son nombre, apellido, turno y sueldo, que son los que aparecen en la imagen, las 4 columnas esas. Entonces digamos acá, baje, ¿cuántos empleados ingresará? Lee la cantidad de empleados. Ahora aquí entramos al ciclo, para i igual a 1 hasta cantidad de empleados. Y tenemos, va a leer el nombre en la posición I, el apellido en la posición I, después el sueldo en la posición I, y aquí está mostrando el menú. Solo le recomendaría que acá pusiera la palabra completa, para que en el rótulo, en la ejecución, se lea mañana, tarde, noche. Ahí se especifica que solo hay que escribir la primera letra. Sí, esa era mi duda realmente. Ese solo es un rótulo, o sea, no le influye en la ejecución del programa, pero para que sea más informativo al usuario, entonces mejor escribir mañana, tarde, noche. Ok. Entonces, el menú, viene el usuario, va a elegir. Ya, espéreme. No, aquí sí. Usted ingresa 1, 2 o 3. Sí, porque aquí está evaluando 1, 2 o 3. Ok, muy bien. Solo escribe la palabra completa aquí. Entonces, lee el turno que va a ser 1 o 2 o 3. Después de leer el turno, lo evalúa. De según turno, en la posición I, si fuera 1, la deducción se le aplica, o sea, si el turno es de la mañana, es, ¿qué dije? Un 5%. Sí. Sí. Aquí es 0.05 porque 0.5 es 50%. Ok. 0.05 me dijo. Sí, 0.05. Ok. Entonces, ¿qué hace? Multiplica el sueldo, ¿verdad?, por 5% y eso lo guarda en el vector deducción. Después viene y calcula el sueldo neto en la posición I. ¿Qué va a ser? El sueldo que ya tiene menos la deducción que acaba de calcular en la línea anterior. La misma lógica si es el turno de la tarde o es el turno de la noche. Tiene que calcular la deducción y tiene que calcular el sueldo neto. Obviamente los porcentajes varían. Si es en la tarde, 4%. Si es en la noche, la deducción es del 3%. Tiene el de otro modo. O sea, si no escribió ni 1, ni 2, ni 3, es código incorrecto, intente de nuevo. Fin para. Entonces, ¿qué hizo en este ciclo? En este primer ciclo, la lectura y los cálculos. ¿Okay? Una vez que finalice este primer ciclo, ya tiene todos los vectores llenos, porque los leyó, los que eran de lectura, y calculó lo que tenía que calcular y guardó esos valores en los vectores. Entonces, ya toda la información la tiene lista en los vectores. Te sale y lo que va a hacer es imprimir.
Aquí tiene los encabezados. ¿No? Después una línea entra al ciclo para i igual a esta cantidad. Y después imprime el contenido de los vectores. Está muy bien. Está muy bien. ¿Lo podemos ejecutar? Sí. No sé si se mira la ventana de ejecución. No, la verdad no. Ahora sí. Sí, con poquitos empleados, digamos 3. Este es el nombre del empleado. Esos datos los está guardando en la posición 1 del vector, porque acaba de entrar al al compara con el i valiendo 1. O sea que apunta a la primera posición de los vectores. Este es el sueldo. Ahí está el menú. Ahorita ya es el segundo empleado. Significa que para i ahora está valiendo 2. Apunta a la segunda posición de los vectores. Y aquí ya es el tercer empleado. Entonces estamos para i igual a 3. Apunta a la tercera posición de los vectores. Y ahí está la impresión. Esta impresión ya es este ciclo for que está en la línea 55. Bien, está muy bien. Perfecto. Lick, pero, o sea, mi pregunta es, cuando usted puso el código, decía que el turno tiene que decir M, T o N, que representa mañana, tarde o noche. Bueno. ¿Cómo hago eso? Porque intenté ponerlo que el turno fuera un carácter y en vez de 1 poner las letras, pero no me hacía los cálculos. Entonces lo que tiene que hacer ahí es, mire, cierre la ventana de ejecución. Es turno, va a leer turno, por eso le decía que pusiera la palabra completa, pero que especifique, la puede especificar, digamos aquí después de la línea 31, poner otro escribir y decir al usuario que tiene que ingresar la primera letra del turno. Después lee, bien, viene el segundo turno y entonces va a decir turno I, ¿verdad? Perdón, turno va a ser M, pero M encerrado entre comillas, porque es el contenido del vector. ¿Me entendió? Más o menos. O sea, ¿qué había hecho usted? Había puesto M, T, N, pero solo la letra. Sí, o sea, por ejemplo, este turno que es turno I, yo arriba yo lo declaré como un real. ¿A dónde está turno I? Entonces, La que, el vector. Ajá, el vector. ¿Enseña? Yo lo tengo como una variable como real, que es acá. Pero ese es turno. Uh-huh. Es que tiene duplicidad de variables. Tiene turno acá y tiene turno acá. Mejor no nombre dos variables con el mismo identificador. Ahora, este turno que yo miro acá como real, yo no veo que usted lo esté usando, porque está usando turno sub i, está usando el vector. Entonces, no le miro función a este. ¿Qué quería hacer con esta variable? Es que, bueno, aquí es donde viene mi confusión, porque cuando defino esta, si se fija, ninguna de estas variables se utilizan, a no ser que cantidad de empleados la única. Las que se utilizan solo son los vectores. Pero cuando yo cambio este turno a como carácter, este turno que es el vector, ya no me funciona como un real, solo me lee caracteres. Es que no es real. Usted está haciendo referencia al vector. No está haciendo referencia a la variable turno que tiene definida como real. Desde el momento en que usted le pone el subíndice y es el vector con el que está trabajando. Entonces hagamos algo. Suba. Quite esa variable turno, esta. Quítela. Sí, quítela. Y estas de acá no las ocupa. No las ocupa porque trabaja con los vectores. Ok. Entonces no hay problema si las llegara a quitar. No, no hay problema.
Entonces ahí tiene cantidad de empleados. Esta sí, porque aquí está usando cantidad de empleados. Entonces ahora tenemos dimensión turno, baje. Entonces mire, aquí solo está trabajando con vectores. Nombre empleado, apellido, sueldo, turno. Todos son vectores. Entonces acá, hagamos algo. En vez del 1, sí, abra comillas y ponga la M mayúscula. Cierre. Entonces, ahí usted está diciendo que su opción es M, a la letra M. Entonces, para la segunda sería la letra T. Y para la tercera, la letra N. Eso sería lo que se guardaría aquí. Una M, una T o una N. Entonces, es lo que va a evaluar en el según. Verifique, ejecútelo. Falta cerrar comillas, dijo. No. No. Lo pongo. Aquí tendría que poner la letra y no el número. Exacto, exacto, la letra. Ahí está. Ok. Ya. Entonces, ya. Es que cuando yo lo ponía, no ponía las comillas, solo ponía la letra M, Sí. T y N. Entonces, Entonces, no me hacía algo. sí, M, T y N no es una variable. M, T y N es el valor que tiene una variable de tipo carácter o cadena. Por eso hay que encerrarlas entre comillas. Ok. Entonces, no, bueno, sería todo. Ok. ¿Alguien más, muchachos? A mí me sale un error que dice subíndice 0 fuera de rango 1 a 10. ¿Puede compartir? Ya va a estar. Se ve. Ah, ok. Dice en la línea 61, subíndice 0 fuera de rango. El rango está de 1 a 10 y el valor es 0. Línea 61. Miremos, revisemos el código. ¿Cuántas ejecuciones hizo? Déjeme ver acá primero. No sé cuántas transacciones iba registrando, porque miro que seleccioné turno, ya había registrado transacciones, ¿verdad? Sí, está. Sí, y no sé si esta es la última transacción o no sé qué número de transacciones es esta. La Ya que- para mostrar todos Ah, los datos ya, finales. ya para imprimir. Sí, correcto. Bueno, miremos el código. Sería la misma observación, estas variables que están en la línea 13, no las ocupamos. A ver, porque tenemos, usted lee directamente en el vector nombre empleado, directamente en el vector AP empleado, entonces no ocupa las variables simples. Después tenemos leer turno, porque vamos a leer en una variable simple. Usted le quiere asignar la palabra completa al vector. Sí. Bueno, ok. Después tenemos trabajar la deducción, vector, el sueldo neto, sueldo base, son vectores. Bien. Leer. O sea, que hacía falta leer el sueldo del empleado. Ahí lo está leyendo. Está bien. Pero déjeme ver algo. A ver, usted en la línea 40, por ejemplo, dice, el sueldo neto es igual al sueldo base menos la deducción total. Sí. Ahora, sueldo base, yo miro que hasta en la línea 51 usted lee el dato. Entonces, ¿qué valor tiene sueldo base si no se ha leído antes de utilizarlo? Tendría que mover esto acá en Sí, la variable, ya sea variable simple o vector, antes de usarla en una operación, tiene que tener un valor asignado.
Pues no veo yo que sueldo base antes de la línea 40 se le haya asignado valor. Despase la línea 50 y la 51 antes del según. Sale también. Ese de aquí es donde ocurre el error. Sí. Mire, ok. Sale ese problema porque usted en la línea 62 quiere imprimir el contenido de los vectores. Pero no lo puede hacer porque esa línea 62 no está dentro de un ciclo. Así que si no está dentro de un ciclo, cuando usted hace referencia a I, ¿y qué valor va a tener? Y lo ocupamos para decir, va en la posición 1 del vector, en la 2, en la 3, etcétera. Pero como no está dentro del para, no podemos apuntar a ninguna posición, porque usted acuérdese que el ciclo para es el que mueve el valor de I, para que apunte cada vez a una fila distinta de los vectores. Tiene que incluir esa línea, la 62, dentro de un ciclo. Moviéndolo aquí o agregándolo en No, ciclo. o sea, simplemente habrá una línea en blanco después de la línea 61. Después. Ahí comience su ciclo. O sea, para poder imprimir el contenido de los vectores, yo tengo que estar dentro de un ciclo. Entonces ahí ponga su ciclo para. Ahí se ve ya. Entonces, está mal el cálculo. No, lo que pasa es que todos los datos están juntos. Oh. Sí, entonces hay que poner ahí, vamos otra vez al código. Por eso se mira todo así pegado. Tenemos que poner espacios en blanco entre cada uno de los vectores. Por ejemplo, aquí, nombre empleado, cierro las comillas y después acá en este punto, después de la comita. Ay, no, perdón, aquí. Entonces ponga más espacio. Ponga más espacio. Hay muy poco. Eso. Aquí, por ejemplo, no hay espacio. Aquí tampoco hay espacio. Y aquí me tendría que imprimir el vector turno, no la variable simple. Aquí. Luego aquí, Ahí tiene que poner el subíndice, sub-i. Porque está haciendo referencia a no, tipo de turno, se llama el vector. Entonces imprima tipo turno. Y ponga espacio acá. Ahí, sí, ejecute. Ok. Es muy difícil que quede perfecto esto, ¿verdad? sí. Pero esa es la idea. Bueno, Ahí está. muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Lick, y si armamos otro entre todos, ¿Otro qué? ejercicio. Otro ejercicio entre todos. ¿Cómo así? No sé, usted lo coloca y nosotros vamos armándolo entre todos. Ya hicieron el segundo. Pues yo no. Este. Vamos a ver en los 10 minutos que faltan. Déjenme entrar a Paint.
Vamos a ocupar los 10 minutos que faltan para eso. Solo permítanme un momento. Déjenme leer el chat. Dentro de un ciclo para se puede colocar un sí, esos son ciclos anidados. Un ciclo puede ir dentro de otro ciclo perfectamente. Y eso es, por ejemplo, cuando trabajamos con matrices, que son arreglos de 2 dimensiones. Los vectores son arreglos de 1 dimensión, las matrices son arreglos de 2 dimensiones, entonces ocupamos 2 ciclos, uno que mueve las filas y otro que mueve las columnas. Vamos a... No sé si alguien tiene a la mano el ejercicio para que me lo vaya dictando. Yo voy a trabajarlo en Paint. Entonces, este era que ventas trimestrales. ¿Los vectores cuáles eran? ¿Las columnas que salen ahí en la imagen? Uno era vendedor, T1, Vendedor. T2. Ok, entonces uno es el nombre del vendedor. Vendedor, digamos, tamaño 5. Y las otras eran T1, T2, T2, T3. T3, T4. Ahí están los nombres, pongo los tamaños. Había otra que dice total vendedor. Ah, ok. O hay. Total vendedor. Esto, vamos a poner total. Había una que había que declarar unos totales que era un vector y eran otros totales que eran variables simples, si mal no recuerdo. Así era. Sí, Lick. ¿Cuál es el que más ocupamos? Los totales de las columnas, ¿verdad? Sí, los totales trimestral, dice ahí algo así, que es una variable simple. Sí, que son variables simples. Entonces, definir, vamos a ver, total del trimestre 1, total del trimestre 2, total del trimestre 3 y total del trimestre 4. No sé si hay otra variable que haya que definir. A revisar. Ya están los 1, 2, 3, 4, 5 vectores de lectura. El total por vendedor, que es otro vector para calcular. Los totales por trimestre, los acabo de definir, variables simples. Me dice el texto del ejercicio. Se tienen los vectores vendedor, T1, T2, T3 y T4, los cuales representan las ventas de los 4 trimestres del año. Se pide ingresar nombre de los vendedores y las ventas trimestrales. Ese inciso 1. Y vamos a definir. Entonces ahí está la variable de control del ciclo. Entonces vamos con nuestro ciclo para i igual a 1 hasta 5. Me dicen ingresar el nombre del vendedor.
Entonces voy a leer el nombre del vendedor como es un vector. No vendedor, ¿en qué posición? En la posición I. Y después me dicen que ingrese las ventas trimestrales. Voy a escribir ventas del primer trimestre. Y leo el vector T1 en la posición I. Esto lo voy a copiar. Sería el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Del segundo. Sería del tercero. Y del cuarto. Sería T4. ¿Qué más me piden? Ahí está el inciso 1, ingresar nombre de los vendedores y las ventas trimestrales. El otro, determinar el total por vendedor. Para ello se usará otro vector. Entonces miren la imagen que ustedes tienen. En la imagen, cuando me dice el total por vendedor, significa que yo tengo que sumar. Si ustedes están viendo la imagen, van a ver que Giovanna, que está en la posición 1, el total para ella sería lo que vendió en el primer trimestre, más lo que vendió en el segundo, más lo que vendió en el tercero, más lo que vendió en el cuarto. Después de hacer esto, el vector para calcular eso se llama tot vend. Entonces, tot vend en la posición 1 es igual ¿a qué? La suma de los, exacto, de los a vectores. T1 en la posición I. O sea, si estamos haciendo referencia al primer vendedor, entonces yo digo, el total vendido por el vendedor 1 es la posición 1 del primer trimestre, porque le corresponde a ese primer vendedor, más segundo trimestre en la posición 1 también, porque toda la posición 1 de estos vectores T1, T2, T3 le corresponde al primer vendedor. Son las ventas que hizo. Entonces los voy sumando. Más T4 en la posición I. Entonces ahí está. Ya sumé la venta de los 4 trimestres. Que eso sería el punto 2. Y ahora me dice, determinar el total por trimestre. Se usarán variables simples. Voy a dejar la carrera porque ya no tenemos tiempo. Entonces, miren, acumuladores. Ayer hicimos un ejercicio de acumuladores, creo. Entonces, el total del trimestre 1. T1 va a ser igual a ¿qué? Más el vector T1 en la posición I, porque la suma de todas las ventas que están en el primer trimestre es lo que estoy calculando ahorita. Lo que les iba a decir, se lo voy a escribir en un mensaje, ¿verdad? Porque nos está agotando el tiempo y voy a otra clase. La lógica sería la misma, ¿verdad? Para total del trimestre 2, del trimestre 3 y del trimestre 4. Esos serían todos los cálculos. ¿De acuerdo? Ok, Lick. Sí. Vale, entonces mañana la prueba a la hora de la clase. Les voy a